Vamos a hablar sobre un tema que mucha gente conoce y mucha gente ha padecido y padece. Exacto, lo sufre. Y lo sufre bastante, que es la migraña. Pero el tema que la migraña no es solo eso, sino que junto con esta migraña aparecen otros trastornos, los que se llaman comorbilidades. Vamos a hablar sobre este tema con la doctora Fiorella Martín Bertuzzi, presidente de la Asociación Migraña y Cefaleas Argentina. Doctora Martín Bertuzzi, ¿nos está escuchando? Hola Marcelo, Carmen, ¿Qué tal? mucho gusto y mil gracias por la invitación para hablar de este tema que tanta gente tenemos en la cabeza, ¿no? Sí, Exactamente, así es, sí. exactamente. Nosotros empezamos explicándole a nuestros oyentes lo más básico, porque es un programa dirigido no a médicos, sino a todos, Todo el público. a todo el público. Yo te pregunto, que le expliques a nuestro público, que les digas a nuestro público, ¿qué es la migraña? La migraña es una condición neurológica Sí, que provoca que tengamos una predisposición crónica a tener dolores de cabeza que en la gran mayoría de los casos va a ocurrir una vez cada tanto. ajá, Pero es un dolor de cabeza muy particular. Es sí, un dolor de cabeza que si yo no tomo algo, se vuelve incapacitante. Es un dolor de cabeza que empeora cuando me agacho, cuando me muevo, cuando corro. Es un dolor de cabeza que se arma rápidamente, en 4 a 6 horas se vuelve algo muy fuerte. muy fuerte, claro, muy intenso. Es un dolor que muy típicamente, aunque no necesariamente en todo el mundo pasa todo, pero nos suele dar o sensación de latidos, o sensación de náuseas y hasta llegar a vomitar, o sensación de hipersensorialidad, de que las luces, los sonidos, los Todo movimientos molesta. y el tacto se vuelve insoportable. Y decime, ¿qué diferencia hay con una cefalea entonces? Como bien sabes, cefalea es como un término genérico Ajá. que es dolor de cabeza. La Claro. cefalea es un síntoma, es un síntoma, digamos. Es un síntoma. Después hay correcto. un montón de causas de Las cefaleas. cefaleas, claro. La más común de todas por lejos es la cefalea de tipo tensión, que Ujú. parece como que estamos tensionados. Claro. Este dolor de cabeza es un dolor que está presente probablemente en el 100% de los seres humanos. De hecho, hay un par de estudios que dicen que el 99% de los seres humanos ha tenido por lo menos una cefalea tipo tensión en su vida. Claro. Obvio. Tal vez la cefalea es un súper componente de la migraña, ¿no? Pero es mucho Tal más cual. amplio entonces. Totalmente. Claro. Y una de las cosas que la mayoría de la gente escucha es cefalea tensional o tipo tensión y dice, son las tensiones emocionales la que la provoca, pero el tipo tensión no viene del origen del dolor, sino de la sensación de que es un poquito de tensión. La cefalea de tipo tensión es leve, es la típica posterior a una maratón de una, digamos, de una peli o de una serie. Claro, claro. Y quedás como medio contracturado, medio abombado, pero si te moves un poco, te distraes y a lo sumo te tomás Desaparece. algún analgésico común, desaparece completamente. Desaparece. Claro. Está bien. En cambio la migraña, si yo me hago el sota y no tomo la Sí. medicación a tiempo, muy probablemente voy a terminar incapacitado. Fiorella, ¿por qué aparece la migraña? ¿Tenemos la causa de la migraña? Hoy en día hay mucho avance en los orígenes de la migraña. Históricamente se creía de que eran arterias que se contraían y después se dilataban, y esa dilatación provocaba como una especie de presión adentro de la cabeza y eso daba el dolor. Esto se vino abajo, esta teoría que se llama vascular, se vino abajo aproximadamente en 2005 y desde entonces quedamos un poquito huérfanos hasta los últimos 5 o 7 años, en donde sabemos de que genéticamente tenemos una predisposición al procesamiento de estímulos exagerado. Ajá. O sea, nuestro cerebro reacciona exageradamente a la luz, al sonido, al tacto, al movimiento, a los olores. Y llega un punto en donde esa corteza cerebral que procesa tan exageradamente se queda sin energía y activa un mecanismo de dolor de cabeza que lo que termina generando es que nos vayamos a esconder en una cueva oscura seguros. Ajá, ¿No? claro. Entonces, la teoría de hoy en día tiene que ver con un cerebro que
En la edad de piedra, cuando nosotros vivíamos a la intemperie, estaba bueno que un 10-15% de la población sintiera un poquito extra la luz o el sonido, que sintiera que si temblaba el piso porque podía ser un terremoto, que sintiera de que bajaba la presión y aumentaba la humedad y se venía una tormenta. Claro. En las mujeres, que sintiera que estábamos entrando en el periodo menstrual. Claro. Entonces estaba bueno porque todas estas situaciones que les cuento eran potenciales peligros mortales para la tribu. Entonces que haya un grupito que fuera como más sensiblongo, por así decirlo, estaba bueno. Hoy, con la abrumadora cantidad de estímulos que percibimos en un día, esto claramente se ve como una desventaja. Claro. ¿No? Exacto. Eso, bueno, eso lo traemos entonces de nuestros antepasados. Pero bueno, la cosa Sí. cambia y ahora es un problema. La migraña no viene sola, ¿no? Viene acompañada. Muchas veces. ¿Cómo o en general, cómo se acompaña? Porque me interesa que nos cuentes y después que nos cuentes un poquito de un trabajo que se hizo en una revista científica, Advances in Therapy, que es muy interesante este artículo. Pero contame un poquito qué cosas, qué comorbilidades se agregan a una migraña. Yo creo que cualquier enfermedad crónica va a conllevar una adaptación del estilo de vida y una sensación de que estoy imposibilitado y que estoy frustrado y que no sé cómo manejarme, ¿no? O sea, si a uno le dicen un día tenés diabetes o a otro te dicen tenés hipertensión, tenés que cambiar tu vida y uno se siente como un poco más limitado. Pero en el caso de la migraña tenemos para mí el agregado importantísimo de que se conoce muy poco. Ajá. Y que los síntomas son tan incapacitantes muchas veces que cuando aumenta la frecuencia de dolores de cabeza, los niveles de ansiedad y depresión y trastornos del sueño se disparan. Claro, aumenta un montón, sí. En las personas, por ejemplo, las pacientes con migraña que tenemos más de 15 días por mes de dolor de cabeza, vemos de que el 60% tienen depresión o ansiedad. Claro. Y que la gran mayoría también va a tener trastornos del sueño, van a dormir mal. Y si uno lo piensa desde el punto de vista de que la migraña es esta hipersensorialidad o cosas, y cuando uno se pone como con más frecuencia de crisis, esta hipersensorialidad se potencia, es lógico que estemos ansiosos y buscándole la vuelta y a la vez nos vayamos deprimiendo. Pero parece que no solo es una cuestión, digamos, emocional de consecuencias, sino que también hay algunos lazos bioquímicos o neurobiológicos que van como de la mano. El dolor es un mecanismo de defensa, la depresión y la ansiedad también nos preparan o buscan, digamos, adaptarnos a un ambiente agresivo, un ambiente potencialmente peligroso. Bien. Entonces la idea del dolor de cabeza como un factor protector también impacta cuando uno no entiende a qué se está protegiendo, de qué se está protegiendo. Claro. Y eso conlleva a todo un desbalance de todo, ¿no? De todo el organismo. Y aparecen síntomas. Exactamente. Pero bueno, esos tres, digamos, la carga que tiene la migraña particularmente es depresión, ansiedad y trastornos de sueño, que encima es un círculo vicioso. Claro, estoy viendo que primero estos tres, pero yo estaba leyendo que hay otros síntomas que son bastante difíciles y graves por momentos. Veo que hasta podemos llegar a una bipolaridad, sí, epilepsia, asma. Es decir que no en todos los casos seguramente, pero en algunos casos podemos llegar a eso. Es decir que no en todos los casos seguramente, pero en algunos casos podemos llegar a eso. Bien, con respecto a eso, hay algunas líneas de investigación, este estudio puntualmente es poblacional, ¿no? Pero hay algunas líneas de investigación en genética, por ejemplo, sí, que nos emparentan bastante con bipolaridad, depresión, ansiedad, trastorno por déficit de atención e incluso con autismo. Mira. Qué bárbaro. Por eso yo creo que es todo un campo que recién estamos arrancando
y que se va conociendo cada vez más. Ya te digo, en medicina 5 años no es nada, y recién hace 5 o 7 años tenemos las nuevas medicaciones que actúan sobre el CGRP y que son específicas para la migraña. Están creadas realmente para este problema. Sí, sí. De acá en adelante yo calculo que cada vez vamos a saber más, cada vez vamos a lograr, Dios mediante, estrategias, no solo desde los fármacos, que desde ya que están en estudio y que ya van a llegar mejores opciones y más seguras, pero probablemente desde el entender qué nos pasa va a haber un montón de cambios. A ver, yo estaba leyendo también y creo que una persona con migraña tiene un trastorno personal, trastorno laboral, familiar, social, es decir, todo su entorno se altera, ¿no? Por este tema. Totalmente, en antropología la enfermedad no es del individuo, es de la sociedad, ¿no? Cualquier patología que saque, que suspenda el rol de una persona, que corte la posibilidad de poder cuidar, de poder permanecer en su trabajo, de poder estar a la par de los demás, va a impactar fuertísimo. Claro que sí. Ahora, nos hablaste que hay una nueva medicación, nuevos medicamentos, porque, a ver, te voy a decir, todo el mundo conoce un medicamento muy famoso, que lo voy a nombrar porque no hay problema, que es el Migral, ¿no? Que todo el mundo cuando estaba con dolor de cabeza, tomate un Migral. Todos lo queremos. No sé, contame entonces, ¿se sigue usando el Migral o salieron cosas nuevas? Se ha demonizado mucho esa medicación. Básicamente tiene un componente activo que es ergotamina, tiene cafeína y suele tener ibuprofeno o dipirona, que son 2 antiinflamatorios, ¿sí? Son combinados. Claro. Se ha demonizado muchísimo, se le ha dicho a todo el mundo no, porque eso puede generar patología cardíaca, patología cerebrovascular. La experiencia no nos dice semejante cosa en lo cotidiano, pero sí es verdad que tiene 2 cosas serias. En el largo plazo no es segura, no es algo para tomar todos los días, desde ya. Sí. Y en segundo lugar, genera cefalea de rebote cuando aumenta la frecuencia de dolor de cabeza. Entonces, yo empiezo con 1 vez por mes, está todo bien. 3 veces por mes, está todo bien. Pero si llega una etapa en mi vida, por una mudanza, por un cambio de trabajo, por lo que sea, de pronto empiezo a tomarla cada 2 días, en los siguientes meses empiezo a generar un dolor de cabeza que viene de la pastilla en sí. No de la migraña. Que es un dolor agregado a la migraña. Claro. Entonces, es a ese tipo de dolor de cabeza que le llamamos cefalea por sobreuso de medicación o cefalea de rebote, era un gran problema, porque uno dice, tapo una cosa y levanto otra. Es como... es como una gran bola de nieve que se armaba. Claro. A partir de la aparición de estas nuevas medicaciones actúan muy específicamente a nivel de un receptor o de una molécula, que se llama péptido relacionado al gen de la calcitonina, no importa el nombre. Lo que hacen es evitar que haya una vasodilatación y una inflamación en las meninges, que es lo que duele en la migraña. Entonces atacan el dolor un paso antes que se produzca. Qué interesante eso. Son muy seguras a nivel cardiovascular. O sea, si alguien tuvo un infarto o un accidente cerebrovascular o un ataque cerebrovascular, no puede recibir ni ergotamina, este famoso Migral, ni los triptanes, que son la otra herramienta que teníamos para cortar las crisis. Pero estas nuevas medicaciones sí las podemos usar, porque son seguras. El único problema que tienen es que son caras. Son caras. Claro, llegaron... Gracias a Dios hay algunas facilidades de acceso, tanto de los laboratorios como de algunas coberturas, pero se maneja caso a caso porque son caras. Son caras.
Claro, ¿y las prepagas y las obras sociales se hacen No, cargo o todavía no? Algunos 600.000 pesos. No, imposible. Claro. Es Y- muy caro. Es imposible, Sí. Muy imposible, difícil, sí. imposible. Ahora, sí, no, esto es... Y sin acceso es imposible. seguimos Claro. con el Migral. El tema es que lo que tiene de bueno esto, que vos me No, decís... hay otras medicaciones que no salen esa cantidad, por Dios, Ajá. que quede claro también para los oyentes. Sí. Hay varias opciones que no son las últimas, de última generación, que son seguras, son muy efectivas, pero también es como con la hipertensión. Si uno solo toma la pastilla, no vamos a llegar a buen puerto. Claro, está. Ahora, Tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer, etcétera. yo me comer acuerdo bien, que sí. en la migraña había lo que se llamaba un aura, ¿no? Sí. Como que algo que te decía, me está por venir el dolor. ¿Ese sería el momento entonces de ingerir estas nuevas pastillas, nuevos comprimidos, nuevas drogas? De estas nuevas drogas hay una que sirve para rescate, digamos, para el momento del dolor, Sí. y hay otras 3 que son preventivas. Claro. Está bien. O sea, que se usan de continuado, digamos. Hay 2 que se inyectan mensualmente y otra que se toma todos los días. Claro. Está. El tema del aura es que no está presente en la mayoría de los migrañosos, está presente Ajá. en un 15-20% más o menos. La mayoría van a tener migrañas sin aura. El aura es una distorsión que en general es visual o sensitiva, como unos hormigueos en la mano que van creciendo y te agarra la cara, y son indicativas, en general ocurren un rato antes de que empiece el dolor de cabeza o un dolor de cabeza particularmente fuerte. Bien, bien. Pero algo interesante de los últimos años que se describen, los que se llaman síntomas prodrómicos, que no son aura, pero más o menos unas 4, 8 horas antes, 12 horas antes del dolor de cabeza, los migrañosos bostezamos mucho, estamos como lentos y tenemos Ajá. antojos de dulces. Mirá, mira. no sabía. Mira vos. Y ahí, al fin tenemos explicación de por qué el chocolate da migraña. No, en realidad no la da. Ah. Los test de provocación, o sea, cuando uno le da chocolate al paciente para ver si le da, muy poquitos generan dolor de cabeza después del Ajá. chocolate. Bien, bien. Pero Qué casi buena el noticia. 60%, sí, no está más prohibido el chocolate. Claro, Está bien. qué bien. Arriba del 60% tiene esta sensación de, antes de que empezó el dolor de cabeza, una sensación de que necesito comer algo dulce. Claro. Muy fuerte y lo más práctico siempre es el chocolate, por supuesto. Claro. Fiorella, mira, nos queda muy poquito tiempo. Te hago la última pregunta. ¿La migraña se puede llegar a curar? Te retruco, ¿curamos hipertensión, diabetes o No, asma? no, Tampoco esto. Claro. tampoco esto. O sea, se puede No. Tampoco prevenir, esto. Es una ayudar. predisposición genética. Claro. Podemos hacer muchísimo para tenerla a raya, para mantenerla callada, y hay algunos pacientes que realmente son más refractarios que otros, y hay otros que solamente con condiciones de vida regulares casi no tienen síntomas y se acuerdan cada muerte de obispo es neurólogo. Bien, bien, muy bien. Fiorella Martín Bertucci, muchas gracias. Sí, La muchísimas verdad que estuviste 10 puntos, quedó muy bien todo esto muy que nos claro, has dicho. sí, Clarísimo, totalmente. clarísimo, nos encanta y vamos a difundir mucho esta entrevista. Muchas gracias. Me alegro mucho y gracias de verdad por el espacio, porque necesitamos que más gente le llegue Sí, este claro. mensaje. Así Así que es, Tal así me es. cual. me encanta lo que hacen y muchas gracias por el espacio, Vale. de verdad. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Interesante, ¿eh? Sí, estuvo muy lindo, la verdad Muy, que sí. muy bien la doctora Martín Bertucci. Creo que quedó clarísimo. ¿no? Aparte de saber eso, que la migraña no es solo cefalea. Cefalea es un Claro. síntoma de la migraña.